quedan 6 más por delante. Dicen que lo que nos gusta se pasa rápido, a mí se me ha pasado muy rápido, espero que a ustedes también, porque si se les ha hecho pesado y tedioso, pues quiere decir que no estamos en el mismo camino. Yo espero que se les haya pasado rápido. Hay muy poquitos asistentes, yo no sé si los apagones que ha habido el día de hoy en diferentes ciudades, en el Estado de México, por ejemplo, aquí se ha estado yendo la luz mucho tiempo, esperemos que ahorita no nos juegue, no nos haga una mala jugada, pero bueno, sé que en otros estados también está pasando esto, solamente vemos 40 asistentes, vamos a esperar, bueno, nosotros ya vamos a empezar, ¿no? Pero vamos a esperar a que se integren algunos de nuestros compañeros que se vayan integrando. Bueno, buenas tardes, Carla, gracias por tu apoyo. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿no? Hablamos la vez pasada lo que era el estilo pasivo y el estilo pasivo-agresivo, ¿no? Y platicamos de que pues es el estilo más peligroso y me detuve mucho en esa parte porque al final nosotros tenemos que empezar a descifrar a partir de los estilos de comunicación en qué momento y cuándo es el que tengo que ocupar uno u otro estilo. Ninguno es no ocupable, ¿no? Incluso el mismo pasivo-agresivo, hay ocasiones en las que necesitamos comunicarnos sin decir nada claro, ¿no? Sobre todo, como lo vimos la clase pasada, en situaciones de comunicación, perdón, de negociación, por ejemplo, ¿no? Hay ocasiones en las que nos necesitamos comunicar pero sin ser muy claros y para esto está el estilo pasivo-agresivo, ¿no? Sin embargo, bueno, aquí no estamos para aprender a evadir la comunicación, como bien lo dijo la sesión pasada una compañera, sino para tratar de comunicarnos lo mejor posible. Y por eso es que hoy vamos a ver el estilo asertivo, que es el corazón de nuestro diplomado, de nuestro módulo, y el cual, bueno, pues lo que pretendemos es encontrar todas las medidas posibles para que este estilo funcione, ¿no? Todo lo que deberíamos de ocupar y todo lo que deberíamos de hacer para que nuestra comunicación mejore. Y como ya lo dijimos, no solamente en el trabajo, sino también en nuestra familia, en nuestra sociedad, con los amigos y con todas las personas que nos rodean. Definitivamente el estilo asertivo nos va a permitir tener mejores relaciones y yo siempre lo digo, aunque algunos me lo critiquen, tener una vida más tranquila, ¿no? Porque no te andas peleando con todo el mundo, no tiene ningún caso, ¿no? Y menos en estos tiempos tan complicados. Entonces, bueno, el estilo asertivo es el intermedio entre el agresivo y el pasivo, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, no confundir, ¿eh? No confundir, porque a veces cuando decimos es el intermedio entre el estilo agresivo y pasivo, se podría creer que es el estilo pasivo-agresivo, y no es así, es completamente todo lo contrario. Si lo pusiéramos en una pirámide, por decirlo de alguna manera, el estilo pasivo, o en un rombo, ¿no? Mejor vamos a dibujar un rombo de esta manera, ¿no? El estilo pasivo iría de un lado del rombo, el estilo agresivo iría del otro lado del rombo, el estilo agresivo pasivo en la parte inferior, ¿no? Ahí me veo bien, y en el estilo asertivo iría en la parte de arriba. Me quedé pensando porque les platico rápidamente, una de mis hijas es actriz, ha hecho películas, telenovelas y comercio y cosas así, ¿no? Y siempre que me ve en clases, me dice, como toda una conocedora del tema, que no estoy correctamente a cuadro, ¿no? Pero bueno, por eso me quedé pensando porque se me vino a la mente. Pero bueno, entonces les decía, el rombo y en la parte inferior tenemos el estilo pasivo-asertivo, de este lado el pasivo, de este lado estoy distraído, el pasivo, el agresivo, y en la parte de arriba entonces acomodaremos el estilo asertivo. Por supuesto que es de las herramientas pues, que estamos aprendiendo de los estilos, el que, insisto, deberíamos de estar ocupando todo el tiempo. Por eso es que hago la aclaración, porque como decimos que es el estilo intermedio, bueno, no quiero que se confunda, ¿no? Con este pasivo agresivo. Es característico de las personas que son capaces de defender sus propios intereses y opiniones, al mismo tiempo que respetan que los demás tengan los suyos. Yo quisiera preguntarles, aunque al ratito lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver, yo quisiera preguntarles, ¿qué es para ustedes la asertividad? Porque a veces es una palabra que está de moda y la confundimos. Bueno, yo me he encontrado con mucha gente que la confunde, ¿no? ¿Qué es para ustedes la asertividad? Alguna vez me dijeron, es hacer las cosas acertadamente.
lo confunden con esta parte de hacer las cosas acertadamente. Para ustedes, ¿qué es la asertividad? ¿Quién me dice? ¿Quién dijo yo? Hoy no tenemos manitas levantadas y este grupo me encanta porque son muy participativos. Hola, buenas tardes. Hola, María Luisa, ¿cómo estás? Bueno. Sí, adelante, María Luisa. Fue Caro. Bueno, ok, inicia Carolina, gracias. Bueno, ya están las dos a cuadro. Vamos a empezar con María Luisa Coral y después vamos con Carolina, si les parece, ¿vale? Así como los tengo yo en el orden. Adelante, María Luisa. Gracias. Pues, sería como, igual no es una descripción muy correcta, pero es como darle al clavo, ¿no? Creo que no es, o sea, cuando hablamos de comunicación asertiva es cuando entendiendo el entorno y la situación encuentras la manera adecuada, ¿no? El lenguaje adecuado, el estilo adecuado. No necesario, que puede ser una mezcla, ¿no? Entre el pasivo y que no sea pasivo-agresivo, ¿verdad? Pero al final es como darle al clavo a lo que se requiere en la situación. Ok, María Luisa. Muy bien, pues sí tiene parte de... Sin embargo, fíjate que esto de la asertividad tiene un elemento que luego no lo tomamos en cuenta, que tiene que ver con algo particular de los seres humanos y que no lo tomamos mucho en cuenta. Vamos a verlo ahorita adelante. Carolina, adelante, ahora sí. Perdóname, adelante, Caro. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Pues algo parecido a lo que comentaba la compañera, es algo como ser puntual, sin mayor rodeo, a lo que se le tiene que dar contestación, obviamente considerando el contexto para saber qué contestar de manera correcta. Ok, de acuerdo, Carolina, bien, gracias por tu participación. También, bueno, pues está acertada, aunque me sigue faltando importante que luego no consideramos cuando hablamos de asertividad y que es muy importante para ello. Gisela Chávez, adelante. Gisela Chávez, tu micrófono. Ya. ¿Sí se escucha? Maestro. Ya está habilitado. ¿Escuchan? Escucho perfectamente. Ah, gracias, maestro. Para mí el estilo activo es cuando tenemos una situación de un grupo de personas o dos personas, atendemos esa situación y yo doy mi punto de vista, defiendo mi postura y argumento el por qué debe de ser de esa o cierta manera. Entonces, claro, todo a contribución de lo que queremos resolver y respetar a la otra persona también, su manera de ser y de pensar de acuerdo al mismo problema. Y de ambas o de varias personas podemos sacar una situación positiva de cada uno de los elementos que podamos aportar, es decir, algo intermedio. Y entonces podemos decir que somos asertivos, puesto que sacamos una conclusión de todas las personas que dialogamos y finalmente ya tenemos una solución de dicha situación o dicho problema. De acuerdo, Gisela, tú ya me integraste el elemento de respetar lo que el otro dice. Muy bien, sí. Como decía María Luisa y como decía también Carolina, efectivamente ser asertivo es decir las cosas como las tenemos que decir, cuidando el contexto en el momento perfecto, pero también incluye el ser asertivo es respetar lo que la otra persona dice. Vamos a ver qué opina Blanca Mirna. Adelante, Blanca. No hay cuidado, ya me acostumbré a que el Mirna les cuesta un poquito de trabajo. Bueno, para mí la palabra asertividad es la capacidad para defender tus intereses sin entrar en conflicto. Esto quiere decir que hagas valer ese es mi punto de vista sobre la asertividad. Correcto, Blanca. Sí, de acuerdo también, ¿no? En otras palabras, es lo mismo, es saber defender tus intereses sin entrar en conflicto, lo que quiere decir que estamos respetando los intereses del otro también, ¿no? Jorge Melito, adelante. Termino contigo. Hola, buenas tardes a todos, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes.
Para mí ser asertivo es saber expresar las ideas, es decir, darse a entender, ir al punto, ¿no? Como lo decían, pero de alguna manera que llegue claro el mensaje. Es decir, en este momento tengo la idea de construir, ¿no? Una casa, entonces tengo que comunicarme con todos aquellos que se verán involucrados, pero yo tengo que ser asertivo en la forma de darme a expresar para que no me entreguen un garage, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Ok. para mí eso sería ser asertivo, el hecho de saber expresarse, de saber dar a entender el mensaje o la idea que queremos transmitir. Correcto, Jorge Melito, gracias. Pues sí, en la mayoría de los casos, más bien todos, tienen un concepto, vamos a decir, ¿cómo, qué palabra le ponemos? No quiero llamarle un concepto suficiente, no. Tienen un buen concepto de lo que es la palabra asertivo. Sin embargo, les falta esta parte del elemento que por ahí alguna de nuestras compañeras sí agregó, pero fíjense que en todas las definiciones que ustedes busquen de la palabra asertivo va a aparecer la palabra derecho. Es decir, es el derecho que tenemos nosotros de expresar nuestras ideas de manera que puedan ser claras, podamos expresar nuestra opinión, pero también nos dice la definición el entender que el otro tiene derecho de pensar completamente distinto a nosotros, ¿eh? Entonces, el ser asertivo es comunicar lo que tú quieres de una manera positiva, pero siempre respetando los derechos que tiene el otro de contradecirte o de no estar de acuerdo con tu opinión, ¿no? Esto es lo único que luego nos falta para definir bien la palabra asertividad. La asertividad tiene que ver con respetar, con actuar, porque no nada más hablamos de comunicación, ¿no? Actuar de manera asertiva, con hacer las cosas como tú quieres, pero entendiendo que tienes derechos y respetando los derechos de los demás, ¿no? Más adelante, ahorita que empecemos el tema 3, vamos a ver algunas definiciones de asertividad, pero sí quería dejarlo claro desde ahorita porque considero que para mantener una comunicación asertiva tenemos que entender muy bien que la contraparte tiene derechos a pensar lo que él quiera y como él quiera, aunque esté mal, o la pregunta es, ¿estando mal a la vista o a los oídos de quién? ¿No? Porque si va a estar mal a la vista y a los oídos nuestros, bueno, pues no sabemos si realmente el que esté mal seamos nosotros. Sin embargo, tenemos el mismo derecho de pensar como nosotros queramos, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos entender la comunicación asertiva como el momento en el cual nosotros nos expresamos respetando, entendiendo que tengo derecho de expresarme, pero también el otro tiene derecho de vertir su opinión y que también sea respetable, ¿no? Entonces, fíjense, hablando de esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿eh? Solamente quería como que adelantarlo, como retomarlo para ir todos en el mismo canal. El estilo asertivo, entonces, es el estilo de comunicación que mayormente facilita la relación entre las personas. Por supuesto, cuando tú hablas con alguien o cuando tú, y volvemos no solamente en comunicación, cuando tú respetas los derechos de los demás y también haces ver que respeten los tuyos. Mariposa, va a ser caca verde, ¿eh? Perdón, Maribel Reyes, si me ayudas silenciando tu micrófono, gracias. Entonces, como les decía, es entender que tengo yo derechos para poder expresarme y que la otra parte también tiene derechos para pensar de una manera distinta a la mía, ¿no? Eso en la forma de comunicación, en la forma del actuar asertivo, es hacer cosas sin meterte sin faltarle a los derechos de los demás, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. De esta manera, entonces, la persona asertiva sabe defender sus derechos a la vez que discrepa, pero entiende y respeta los puntos de vista de su interlocutor, ¿no? Y entonces ahí entramos ya en la palabra derechos, ¿no? La persona asertiva, fíjense, sabe defender sus derechos. Es decir, yo tengo derecho a pensar como yo quiera, como a mí me hayan formado. No sé si se acuerdan ustedes de aquel ejercicio que hicimos del río de los cocodrilos, ¿no? Cada uno de nosotros tenía derecho de pensar quién era el más malo en base, ya hablando, ¿no? De que si hubo la confusión, de si hubo o no hubo una relación sexual, de si nada más durmieron, esa es otra cosa. Pero independientemente de eso, cada uno de nosotros tenía derecho a pensar en base a su escala de valores, en base a sus principios, en base a cómo ha sido formado y en base a su experiencia,
cada uno de nosotros tenía derecho de pensar quién era el más malo de la historia, ¿no? Y quién era el bueno de la historia, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella historia del rey de los cocodrilos? Bueno, este tipo de personas asertivas suelen ser personas que disfrutan de una buena autoestima, ¿no? Confían en ellos, poseen mucha seguridad. Es gente que es, como sabe decir las cosas, confía en lo que está diciendo y no le molesta ni le preocupa cometer errores. Las personas asertivas, todos cometemos errores, ¿no? La diferencia es que las personas asertivas inmediatamente reconocen el error y tratan de hacer algo por subsanarlo, ¿no? Por modificarlo. Entonces, las personas que tienen un estilo asertivo suelen ser personas con una autoestima muy alto por esa seguridad que tienen de decir las cosas. Fíjense, a mí cuando yo era más joven, recuerdo mucho que cuando empecé a ser gerente en una tienda, en una empresa, pues, una tienda de herramientas, uno de mis primeros trabajos, me costaba mucho decirle a los vendedores que no. Pasaban los vendedores, ¿no? Pasaban a venderme más herramientas para el lugar y entonces no los recibía. Para mí era más fácil no recibirlos y decirles, no, que pase mañana, no tengo tiempo, estoy ocupado, ¿no? Porque me costaba decirles que no y siempre terminaba comprándoles. Hasta que un día tomé confianza, seguridad en mí y dije, bueno, ¿por qué voy a comprar algo que no me sirva o que no me llame la atención o que no esté de acuerdo con los precios, ¿no? Y entonces tomé valor. A veces nos cuesta mucho decir que no. Yo creo que es una de las palabras más complicadas para muchas personas. Y pues aprendí a decirles que no. Y entonces me di cuenta que podían pasar 20 vendedores y a lo mejor nada más le compraba 2, ¿no? Y al resto decían, no, no me interesa, gracias. Ve, pasa otro día cuando tengas otra oferta, cuando tengas otra mercancía, ¿no? De momento, pues no me interesa, ¿no? Pero recuerdo mucho de verdad que al principio me costaba decir que no. Y entonces mejor no, evadía, ¿no? Evadía la situación. Bueno, pues las personas asertivas suelen tener mucha seguridad de lo que dicen y las personas asertivas sabemos decir que no con una gran sonrisa, ¿no? Haciendo ver al otro que pues no pasa absolutamente si te digo que no. Buscan en la comunicación, estas personas buscan en la comunicación soluciones satisfactorias para ambas partes sin ninguna intención de manipular. Regularmente son personas que les gusta solucionar los problemas a través del diálogo. No son personas que evaden la conversación, no son personas que les da miedo platicar, al contrario, ¿no? Son personas que les gusta aclarar las situaciones, que les gusta platicar, porque ellos están seguros que hablando van a resolver el problema. Aunque, fíjense, aunque el interlocutor sea un interlocutor agresivo. El ser asertivo te da esa tranquilidad de decir, bueno, yo ya aclaré mis puntos, yo ya estoy tranquilo, si él sigue pensando lo que quiera, pues el problema es de él y no mío, ¿no? Aunque habría que aclarar que una persona asertiva deja las cosas claras, ¿no? Sin embargo, bueno, tampoco me puedo meter en la mente del otro para que las entienda de manera adecuada, ¿no? Habrá ocasiones, y todos lo hemos vivido, que por más que aclaremos las cosas y tratemos de darles una buena explicación, habrá gente que siga pensando lo que quiere, y en esos momentos, pues bueno, ya no es situación de que nosotros no hayamos comunicado asertivamente, simple y sencillamente tiene que ver con una cuestión de emociones que veremos más adelante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En definitiva, entonces, este tipo de personas se sienten relajados cuando están ante un diálogo, aunque el diálogo suba de tono, aunque sea una negociación o aunque sea una situación un poquito complicada. Este tipo de personas regularmente se muestran relajadas, se muestran que tienen control sobre la situación, lo cual facilita mucho la comunicación porque, como lo platicábamos la vez pasada, si yo soy capaz de bajar los ánimos o la agresión del de enfrente, ¿no? Como aquella situación que les platicaba yo de mi jefe que se enojaba mucho, ¿no? Si yo soy capaz de tranquilizarlo y de hacerlo pasar de esa comunicación o de ese estilo agresivo a un estilo más asertivo, pues claro que va a facilitar mucho más la comunicación. Si yo me muestro igual de agresivo que él, nervioso, preocupado, por supuesto que la situación se va a salir de control. Entonces, en un estilo asertivo, regularmente la persona que impone el estilo tiene el control sobre lo que se va a decir o en qué momento se va a decir, ¿no? Bueno, está además, se gustan a sí mismos, se gustan a los demás. Me refiero a que se gusta su manera de comunicar, ¿eh? No crean que se ven en el espejo y dicen, ay, qué guapo soy. No tiene nada que ver con eso. Bueno, a lo mejor sí también, ¿no? Por la seguridad que tienen. Sin embargo, no me refiero a eso, sino me refiero a que les gusta la manera en cómo expresan y arreglan las cosas, ¿no? Y regularmente son personas con las que el resto les gusta hablar. Son personas con las que, por eso dice ahí, y gustan a los demás. Es el clásico líder, por no llamarle jefe,
del trabajo con el cual todos queremos estar platicando, porque nos gusta su diálogo, nos gusta cómo expresa las cosas, nos gusta cómo lo comenta, o es el clásico amigo que le da consejos a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy asertivo, en los consejos que da, en la forma en cómo lo dice, es muy convincente, ¿no? Muestra seguridad y por lo tanto nos hace sentir bien, hace sentir que tiene razón y por eso es que gusta a las demás personas platicar con este tipo de gente, ¿no? Y bueno, cuando eres asertivo, utilizas mensajes como yo opino, ¿no? Dando tu opinión, respetando la opinión de los demás, pero haciendo valer tu derecho a opinar lo que tú crees, que sería la siguiente expresión. Yo creo, ¿no? Es mi pensar, es lo que yo creo, ¿no? Y respeto lo que tú crees, pero desde mi punto de vista creo que sería mejor de esta manera. Yo deseo, una muy importante, yo respeto, ¿no? Yo respeto tu idea, respeto tu opinión, por supuesto, estás en todo tu derecho de expresarla, sin embargo, ¿no? Yo comparto, esta es una también que se ocupa mucho y por supuesto estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero me llama mucho la atención esta parte roja que pongo. Acuérdense que cuando pongo algo en rojo es porque deben de ponerle mucho más atención que el resto, ¿no? Alguna vez me dijeron en una presentación, pues nada más pónganos las frases rojas y nos quitamos de tanto rollo. No, hay que complementar todo lo que se va diciendo. Estas personas asertivas incluso pueden manejar el diálogo de manera negativa, ¿eh? Es decir, no es gente que siempre está de acuerdo con las cosas. Puedes ir en contra de ellas, puedes decir no estoy de acuerdo. En lugar de decir yo opino, yo creo, yo deseo, yo respeto, yo comparto, puedo decir no lo creo, ¿no? Yo no deseo eso. Por supuesto no vas a decir yo no lo respeto, eso sí no va, ¿no? Pero yo no lo comparto, yo no estoy de acuerdo. Es decir, muchas de estas frases el asertivo las puede convertir en unas frases negativas, ¿no? Pero siempre con una justificación o una nueva propuesta, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo con esto, ¿qué te parece si mejor, ¿no? Y entonces doy una nueva propuesta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo no deseo hacer eso, o sea, no, vamos, ¿por qué no mejor platicamos y lo hacemos de esta manera, ¿no? Yo no comparto tu idea, o sea, perdóname, con todo el respeto que mereces, no comparto tu idea. ¿Qué te parece si mejor la reestructuramos, la volvemos a plantear y llegamos a un acuerdo, ¿no? Es decir, esta persona puede manejar todas estas expresiones, excepto el respeto, ¿no? Porque no le vas a decir a alguien yo no respeto, por supuesto que tiene que ver con mucho el respeto, ¿no? Respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Y lo puede manejar de una manera negativa, pero cuando nosotros cuando una persona asertiva no comparte algo, es necesario, ¿no? Para no volverse un diálogo agresivo, es necesario que justifique por qué o que proponga algo nuevo. No nada más es cuestión de decir, no estoy de acuerdo, no, yo no quiero, porque entonces te vuelves agresivo, te vuelves una persona que solo niega, pero no da nuevas ideas, ¿no? Entonces, fíjense cómo este estilo asertivo tiene esa bondad de poder lo que platicábamos, de poder decir no, pero siempre con una sonrisa o con una contrapropuesta, ¿no? Algo que venga a alimentar la comunicación. Siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? ¿No? ¿Vamos bien? Continuamos entonces. Bueno, si en algún momento no están de acuerdo con algo, por supuesto, con todo respeto y con asertividad, levanten su manita digital para darles opción a que podamos dar réplica, ¿no? Se los comento porque, bueno, pues cuando estás en una presentación presencial, pues tú ves las caras, ¿no? Y de repente te das cuenta que alguien hace cara de no estoy de acuerdo y entonces le preguntas, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Pero bueno, desde aquí pues no los veo y entonces me gustaría que si algo no les parece, no están de acuerdo o quieren comentar, complementar, levanten su manita digital como lo hemos hecho y puedan participar. Es decir, no esperen a que yo pregunte, ¿no? A que les pida participación, ustedes lo pueden hacer de manera libre. Bueno, algunas de las señales de las personas asertivas. Su conducta no verbal está caracterizada por una expresión facial amigable y relajada que te denota confianza, ¿no? Es decir, no es una persona mal encarada, como luego decimos, ay, es que es bien mal encarado. No me gusta hablar con él porque, ay, tiene una mirada muy fuerte, tiene una mirada muy penetrante, ¿no? Es decir, este tipo de personas regularmente tiene una mirada y una expresión facial que te inspira confianza, que te permite acercarte a ella, ¿no?
todos ubicamos las miradas o las expresiones faciales de enojo, ¿no? Nada más váyanse al pasado y cuando se han enojar a su papá, ¿no? Que les echaba una mirada y decíamos, ah, ya se enojó. Bueno, pues este tipo de personas no tiene ese tipo de miradas. Lo que quiere es darte confianza a que hables, a que digas lo que tienes que decir. Por eso la otra vez yo les decía, cuando aquellos que tenemos hijos adolescentes, cuando quieres platicar con ellos y como dicen por ahí, sacarles la sopa, ¿no? Que te digan lo que quieres escuchar, pues llega con una cara amigable, de aquí no pasa nada, ¿no? Si tú llegas con el ceño ya fruncido y con la cara, pues ya ellos saben que, alerta, a ver qué le digo, por qué, o a ver cómo se lo manejo porque viene enojado, ¿no? Entonces, tratar de ser muy amigables con esa parte. Este tipo de personas, fíjense lo que ya hemos comentado también muchas veces, miran fijamente a su interlocutor con mucha seguridad, pero siempre respetando los descansos necesarios. O sea, no es gente que se te quede viendo a los ojos de tal manera que te intimide, ¿no? Que se te queda viendo y se te queda viendo y terminas tú agachando la mirada o a ver quién ve más fuerte, ¿no? A ver de qué ojos salen más rayos. No se trata de eso, se trata de verlo en señal de te estoy poniendo atención y de repente descansar la mirada para que él también descanse la suya, ¿no? Para que no haya un enfrentamiento de miradas, como se le llama, ¿no? Sonríe frecuentemente. Mientras está la conversación, esta persona está sonriendo a manera de hacerle ver que es agradable la conversación contigo, de que estoy de acuerdo, de que no estamos peleando, estamos platicando, ¿no? Se sitúan frente a frente a la otra persona, insisto, pero igual que con la mirada, siempre respetando los espacios personales de cada uno, ¿no? Es decir, permitiendo que la persona tenga su espacio para expresar sus derechos, como lo hemos venido platicando desde el principio, ¿no? Estas son algunas de las señales de las personas asertivas. Siguiente. Hacen gestos, hacen uso de gestos firmes, pero sin resultar amenazantes, es decir, son más gestos de confirmación, son más gestos de, órale, sí, ¿no? O sea, una expresión fuerte de, órale, sí, estoy de acuerdo, qué padre, y no de, ay, no, ¿cómo crees, no? Es decir, son expresiones firmes, son expresiones que frecuentemente asientan lo que está diciendo la parte de enfrente, pero no que resulten en desacuerdo o que no resulten intimidatorias, ¿no? Como insisto, aquella mirada de así de, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? No, eso no estoy de acuerdo, ¿no? Porque entonces quitas la confianza de que el otro pueda seguir hablando y no permites la comunicación asertiva de parte de él porque no estás respetando su derecho de expresarse, ¿no? Al hacer tú unas caras de negación, automáticamente haces que el otro piense en, ay, que estoy haciendo mal, y por lo tanto entonces ya no estás permitiendo su derecho a expresarse de manera adecuada. Este tipo de persona se muestra atenta a lo que su interlocutor le quiere transmitir. No son personas que están volteando para otro lado, no son personas que están distraídas. Al contrario, son personas que abren el diálogo preguntando, ¿no? Haciendo preguntas, ¿de a poco? ¿Y cómo le hiciste, no? ¿Y por qué pasó así? Oye, ¿y tú por qué crees que te haya contestado? Es decir, le muestras interés para que esta persona se permita seguir platicando y respondiendo también a lo que tú le vas cuestionando de manera óptima. No es el tipo de personas que a veces creemos que ser una escucha asertiva, y eso lo vamos a ver también ahorita más adelante, ¿no? A veces creemos que ser una escucha asertiva es solamente escuchar y escuchar, ¿no? Porque luego hay amigos que dicen, yo solamente quiero que alguien me escuche. Eso no es cierto, eso no existe. Aquellos amigos cuando le dicen, es que solo quiero que alguien me escuche, no, lo que quieres es que te escuchen, pero que te digan cómo vas, si vas bien, que te den la razón o que te saquen del error, ¿no? Entonces, no es nada más una cuestión de escuchar y de escuchar, no, es una cuestión de escuchar y alimentar el diálogo a través de tus preguntas, a través de lo que tú crees y de mostrarle interés a la persona para que se suelte, siga hablando y entonces sigamos estando en concreto, en comunicación, en el mismo canal. La persona asertiva, a diferencia de la pasiva o de la agresiva, ¿no? Una persona pasiva deja que el otro hable y hable y hable y hable, y lo escucha y lo escucha y lo escucha, ¿no? La persona agresiva, o una de dos, o no lo deja hablar, lo interrumpe de abrupto, ¿no? O lo deja que diga lo que quiera, no le pone atención, al final dice, no estoy de acuerdo con lo que me dijiste, punto, ¿no? La persona asertiva constantemente está alimentando la oportunidad de que el otro siga hablando, siga desarrollándose, o la persona asertiva, si no está de acuerdo con algo, sabe en qué momento detener la conversación del otro para hacerle expresar de que, a ver, me estás diciendo cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿para qué te dejo seguir avanzando?
mejor vamos a detenerlo aquí y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Es decir, la persona asertiva sabe en qué momento también detener al otro si no está de acuerdo con lo que está diciendo. Ojo, no estoy diciendo que, no, espérate, ya no sigas, no, porque acuérdense que hay que respetar el derecho que tiene el otro, pero tampoco vamos a estar perdiendo el tiempo. No, es que como yo soy muy asertivo y él tiene derecho de hablar, pues que diga todo lo que quiera, al fin que yo lo escucho y ya después de 2 horas le digo que no estoy de acuerdo. No, esto tampoco es ser asertivo. Ser asertivo es marcar las pautas, ya sea para acrecentar la comunicación, para que la persona siga hablando, o detenerlo en el momento en que nosotros creemos que no estamos de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Eso tiene que ver también con la buena asertividad. Siguiente diapositiva. Y bueno, creo que esta es una pregunta muy fácil, ¿no? Como en todos los estilos. Si ustedes ven el estilo asertivo, me la llevé un poquito más corta, no me explayé tanto como el pasivo, el agresivo, y probablemente dirán, ay, no, ¿por qué? Pues sí es el que más tenemos que ver. Ah, bueno, porque el siguiente tema es única y exclusivamente del estilo asertivo, de asertividad, ¿no? Y es donde nos vamos a detener más tiempo. Pero antes de ver todas estas claves y todas estas características y todas estas estrategias de comunicación asertiva, me gustaría que ustedes me platiquen algunas situaciones en las cuales se han comunicado de manera asertiva. Por ejemplo, fíjense, bueno, yo les doy mi ejemplo al final. ¿Qué les parece? Mejor platíquenme ustedes, ¿quién me dice ejemplos o momentos en los que han tenido que utilizar este estilo agresivo y que todos hemos terminado en una situación probablemente de tensión, todos hemos terminado de una manera adecuada? ¿Quién? No, nadie ha utilizado nunca el estilo asertivo, no ha vivido una situación de estilo asertivo. No lo creo. Por ahí, no sé, alguien estaba hablando, pero no sé si era por error o porque quería expresarnos algo. Maribel Martínez, adelante con tu participación, Maribel. Bueno, pues yo creo que también lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? Cuando nos piden alguna información y que a veces uno desafortunadamente dices, no tengo tiempo, y cuando son horas de trabajo. Bueno, yo me he percatado de esta situación últimamente. Ok, Maribel, es decir, te refieres a cuando el jefe te habla en horarios, lo que platicamos la vez pasada, ¿no? En horarios que no son laborales y quiere que le resuelvas alguna situación, ¿no? Y hay que ser muy asertivos para decirle, híjole, es que ahorita... Pero en este caso sería dentro del horario. Ok. Y o que te dicen, no, es que me estoy bañando, estoy desayunando, no te contestan, y la verdad a veces Toluca, la rectoría nos solicita información y la verdad es bien penoso estarles llamando y que no te contesten, te molesta la situación. Sí, ya te entendí a lo que te refieres. Es decir, cuando en horario laboral tú le pides algo a un trabajador y resulta que pues, no está o sigue dormido, ¿no? O sí, ya te entendí. Ahí efectivamente habría que usar mucho la asertividad para hacerles entender que, oye, si no te molesto fuera de trabajo, lo único que te pido es que dentro del trabajo, digo, tampoco te pido que estés así viendo el teléfono a ver a qué hora te voy a marcar, pero pues estás en horario laboral a pesar de que estés en tu casa, ¿no? Entonces, te pido mucho que estés muy atento a lo que te estoy comunicando. Sí, tienes razón, Maribel. Ahí fíjate que probablemente en ese caso, si después de 1 a 2 veces que nos comunicamos con estas personas en un estilo asertivo, probablemente ahí cabría un poquito el estilo agresivo, pero ya, sí, porque ya veo lo que me estás diciendo, y después de 2 o 3 veces que le llamas y no contesta, o se está bañando, o está ocupado, probablemente entonces habría que levantar un poquito la voz, ¿no? Pero bueno, si somos asertivos a la primera, no habrá necesidad de llegar a ello. Gracias, Maribel. Sí, gracias por tu participación. Jorge Melito, adelante, Jorge. Bien, bueno, yo me dediqué mucho tiempo a la gastronomía, a los restaurantes, a la vida nocturna, al servicio con comensales y clientes por mucho tiempo. Y la premisa de los lugares es que el cliente siempre tiene la razón. Y yo creo que está mal, ¿no? Es algo que
con lo que nos hemos conducido y realmente está mal. Y esta forma de comunicación asertiva yo tuve que aprenderla o asimilarla durante tantos años. Me dediqué más de 20 años a este ramo, y el hecho de tener contacto con diferentes tipos de clientes sí desarrolla uno de forma innata, a lo mejor, este tipo de comunicación, porque esa forma de exigir de parte del comensal o de pedir cosas que a veces no tienen sentido porque ya hay una estructura, hay una infraestructura, hay algo detrás, son trabajos de años, ¿no? Para que alguien llegue y pida algo que está fuera de contexto, pues sí tenemos que ser muy asertivos, sin caer en lo agresivo. Realmente no podemos ser agresivos. Empecé diciendo que los clientes no siempre tienen la razón, pero eso no implica que uno tenga que ser agresivo, ¿no? Tenemos que conducirnos y tenemos que llegar a un mutuo acuerdo, en paz, en armonía, porque finalmente de este lado, pues es mi trabajo y yo me dedico o me dedicaba al confort de los clientes, de los comensales, pero muchas veces no lo entienden, no entienden todo lo que hay detrás. Y sí, hay que ser en este tipo de lugares muy asertivos. Y en alguna ocasión leí que no siempre el cliente tiene la razón. Más bien, hay que cuidar a los empleados porque ellos son los que finalmente trabajan por el lugar y por la empresa, ¿no? Entonces, pues esa sería mi participación, mi aporte, maestro. Gracias, Jorge. Gracias. Y bueno, voy a hacer dos observaciones aquí a lo que estás diciendo. Primero, a lo que nos compete, la parte de la comunicación. Efectivamente, el ramo en el que tú trabajaste, yo creo que es de los más difíciles para ser asertivo, ¿no? Porque efectivamente la gente en el aspecto, yo creo que en el aspecto académico, hablando de kinder, primaria y secundaria, probablemente licenciatura y universidad, pues ya no hay tanta exigencia porque ya es el alumno el que sabe realmente la razón, ¿no? Pero yo creo que en el ámbito académico y en el ámbito alimenticio es donde hay que ser más asertivos, ¿no? Así como tú bien dices, cuando la gente va a comer, tiene hambre y está en un estado de necesidad y de emoción complicado, ¿no? Porque regularmente pues ya tienes hambre, ya se tardaron mucho, ya vienes de salir de trabajar, tienes poco tiempo, ¿no? Y quieres que te atiendan rápido y firme como lo necesitas. Sí, estoy de acuerdo contigo, es un ambiente en el que hay que utilizar mucho la asertividad. Lo mismo decía yo, por ejemplo, en un ambiente de secundaria, ¿no? ¿Cómo le dices al padre de un hijo que le encontraste droga en su mochila, por ejemplo? O al padre de una niña de 15 años que andan corriendo fotos de ella medio comprometedoras en los celulares de los compañeros, ¿no? Hay que ser muy asertivo para poderle comunicar estas situaciones a los padres y que te crean, ¿no? Porque regularmente el padre, como nos lo decía el otra vez Miguel Ángel Villavicencio, que por ahí también ahorita va a participar, ¿no? Pues ya los directores de las escuelas están con la espada desenvainada precisamente porque la gente no es muy asertiva en su forma de comunicar, ¿no? Eso en cuanto a nuestro curso, que nos compete. Sin embargo, quiero agregar tu comentario, Jorge, con esto de que el cliente siempre tiene la razón. Fíjate que yo tengo un curso preparado que se llama Servicio al Cliente. Y el curso se llama efectivamente con signos de interrogación. El cliente siempre tiene la razón, así se llama el curso. El cliente siempre tiene la razón y es la manera de hacerle ver a las empresas y a la gente que tiene servicio que no siempre tiene la razón el cliente, ¿no? Al contrario, la mayoría de las veces cuando el cliente nos exige algo, está comprobado que el 70% de las veces es un capricho del cliente que más una razón. Muchas veces, por supuesto, sí, ¿no? Está justificado lo que nos están pidiendo, pero el 70% de las veces está comprobado que es más un capricho, una necesidad que no le quedó cubierta y por lo tanto la quiere exigir sin tener la razón. Entonces, habría que entender en estos nuevos parámetros, en estas nuevas visiones empresariales, que el cliente no siempre tiene la razón, pero es nuestro cliente y habría que hacerle entender de manera asertiva, habría que hacerle entender por qué no tiene la razón y qué solución le puedes dar. Porque el cliente va a reclamar, a buscar una solución. Y tú no puedes decir, no, está usted equivocado, no tiene la razón y le cierro las... No, hay que buscar una manera de comunicarle que no tiene la razón, pero qué podemos hacer al respecto, ¿no? Tocando esta parte de lo que comentabas, Jorge. Gracias por tu participación.
Miguel Ángel Villavicencio, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Yo estoy en la Escuela de Artes Escénicas, pero yo antes trabajaba en Texcoco y ya tengo como 25 años haciendo trámites administrativos. ¿Sabes? Soy el contacto, entrego oficios, hago trámites administrativos, entrego documentos, en presupuestos, Secretaría de Administración Financiera. Entonces, salvo tu opinión, pero yo siento que sin tener el concepto de comunicación asertiva, yo siempre lo he utilizado en el sentido de que yo llego a las áreas, si tú quieres ya con trámites retrasados, que con situaciones que ya no van acorde con lo programado, pues. Entonces, llegar con las personas que atienden, es entablar entablar un comentario, no solamente ir así como que a lo que voy, sino que es respetar su espacio, respetar su trabajo, pero también les hago entender que pues, también es importante el trabajo mío, ¿no? Entonces, sin querer, afortunadamente, siempre saco mi trabajo adelante. Al objetivo que voy es el que termino haciéndolo. Por ejemplo, me pasó una situación así ya complicada en diciembre del año que acaba de pasar. No cumplí con unos tiempos para hacer un trámite de dinero. Entonces, ya hice lo que estaba a mi alcance. Llegó en el momento en que tenía que intervenir subdirectora administrativa. Le planteé la situación, ella se comunicó con el director. Ya me comuniqué con los chavos que me atienden y me dijeron, no, es que ya es muy tarde, que no sé qué. Le digo, no, mira, yo respeto tu trabajo, solamente a mí permíteme hacer mi trabajo, porque así como a ti te exigen, a mí también me están exigiendo. Sí, dice, pero bueno, dice, entonces yo le voy a hablar acá a mi jefe y no sé qué. Le digo, sí, nada más a mí permíteme hacer mi trabajo y yo respeto tu trabajo y ya lo que determine el jefe, pues entonces yo ya le voy a comunicar con mi jefa. Entonces, yo siento que es la comunicación que siempre he manejado. Además, por ejemplo, los que somos asertivos, ¿no? Siento que soy asertivo, siempre andamos ¿cómo decías? Así como con el espíritu bien alto. Damos atención, damos buena salida, damos una sonrisa, somos amables, muchas características, porque, bueno, en mi caso particular me gusta ser así, porque ni me gusta pedir perdón, ni me gusta agacharme, porque muchas de las veces llega uno en un plan así, no, a mí me lo aceptas, y si no, ahorita hablo con tu jefe y que no sé qué. No, espérate. No funciona. Me dicen en ese momento, ¿sabes qué? Mira, ahorita no se puede, esto, ¿qué? Está perfecto, entonces tengo que buscar otra alternativa. Digo, para eso tengo un jefe, ¿no? Entonces, jefes y jefes se hablan porque también conozco mis límites. A que después, por ejemplo, termino así como que de malas con la persona que me atiende, y ya después, el día que yo necesito un trámite, tengo que llegar a decirle, oye, buenas tardes, así como que agachón, y eso no me gusta. Yo siento que los que somos asertivos cuidamos esa personalidad. No sé tú cómo ves. No, sí, estoy de acuerdo, Miguel Ángel, estoy de acuerdo, porque es lo que yo decía, es la parte de la seguridad, ¿no? Y eso, bueno, pues sí, efectivamente te permite entonces a ti comunicarte de una manera adecuada. Como bien tú lo dices y como ya lo mencionamos anteriormente, por la buena es mucho más fácil. Las personas asertivas siempre buscamos la mejor manera de solucionar los problemas, ¿no? Efectivamente, si tú llegas y dices, oye, vengo a hacer este trámite y me lo haces, pues, ¿no? Con las manos en la cintura te van a decir, está vencido, pasó el tiempo y no hay cómo hacerle, ¿no? Y si tú vas y buscas con quién y lo brincas y te lo hacen, espérate a la siguiente, ¿eh? O sea, ahí te lo van a hacer, pero espérate a la siguiente, te van a poner mucho más trabas. Entonces, efectivamente, para este tipo de cosas hay que ser asertivos y sobre todo hay que tener ciertas habilidades también de relaciones públicas, de relaciones sociales, perdón, que te permitan, bueno, pues tener esta situación, ¿no? Fíjate, yo te voy a contar rápidamente así por lo que estás platicando y ahorita paso con Erika Yasmín. Yo en ocasiones, bueno, hace también ya algún tiempo, llevaba demandas laborales, ¿no? Yo era quien me presentaba a enfrentar, sin ser abogado. Acuérdense que hace todavía en los años, a los principios del 2000, podías litigar derecho sin tener cédula de abogado. Podías tú todavía defenderte, ¿no? Hoy en día ya no, a partir de la reforma del 2012, me parece, por ahí había una abogada, pero creo que fue en el 2012 la reforma en cual ya necesitas apoyarte en un abogado laboral. Pero bueno, es otro tema. La cuestión es que antes yo iba y atendía, más que atender demandas, iba por el papeleo, ¿no?
Y recuerdo que una vez me di cuenta que la persona que siempre me atendía, un señor ya grande, tenía en su oficina una figurita de las Chivas del Guadalajara y dije, de aquí soy. Bueno, no de las Chivas, yo no soy de las Chivas, al contrario, yo soy americanista de corazón, soy muy asertivo en el equipo que le voy al fútbol. No quiero entrar en conflicto, no se crean. Entonces, lo que hice fue, tenía un tío yo que hacía relojes y les ponía la carátula que tú quisieras. Le dije, oye, tío, hazme un reloj con una carátula de las Chivas y ponle este nombre, ¿no? El nombre del licenciado. Y un día que fui por unos papeles, se me ocurrió decirle, mire, Lick, lo que le traje de regalo, me acordé de usted. No, hombre, olvídate, Miguel, haz de cuenta que a partir de ahí se volvió mi oficina. Yo llegaba y, oiga, Lick, pásale, agárralos, allí están, búscalos, y no, con ese simple y sencillo detalle. Mi jefe me decía, ¿cómo le haces? O sea, no haces ni fila, y el reloj me costó creo que 300 pesos, ¿no? Es decir, no es el costo ni mucho menos, sino es la habilidad que encuentra uno para poder relacionarse. Gracias, Miguel Ángel, y sí, estoy de acuerdo contigo. Erika, adelante con tu opinión. Erika Yasmín. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Verdad? Sí. Ok, no, pues tomando el tema sobre la cuestión de la atención de los clientes, yo trabajé aproximadamente 3-4 años en agencias para autos. Entonces, bueno, pues ahí los clientes son súper especiales. Yo he tratado con la persona más sencilla de verdad, hasta con la persona más prepotente y así con un carácter horrible, pero pues al final de cuentas estamos dando un servicio. Entonces, a lo que voy con esto es de que pues ahí hay que buscar la mejor forma de comunicarte con los clientes, de darles una solución, darles una respuesta, desde que el momento en el que entran hasta así ahora sí, el cómo se para uno, el cómo se contacta, el cómo saluda y todo eso, hasta que se retiran, desde que entran hasta que se van, es una comunicación súper importante en cuestión de cómo les hablas, cómo los tratas, cómo los miras y todo eso, ¿no? Entonces ahí, o sea, voy con la comunicación asertiva porque pues ahí era de tratar de darle una solución a los problemas que ellos presentaban, ¿no? Y entonces digo, de los años que llevo, yo como lo dije la vez pasada, yo ahorita estoy en la Escuela de Artes Escénicas, de hecho Miguel es mi compañero, entonces, pues ahora sí entre los dos estamos en el área de préstamo de equipo también, y pues igual es tratar con alumnos, no nada más con alumnos, ahí tratamos con el personal en general, desde alumnos, maestros, directivos, administrativos y todo eso. Entonces así de, oye, ¿qué hago con esto? Es que pasa esto y esto, no sé, también soy RTIC yo. Entonces es así como de, ¿qué pasó con la situación del internet, por ejemplo, no? Entonces pues es así, pues mira, pero hay unos que llegan así de, es que se fue el internet, ¿qué hacemos? No puedo trabajar, se me está acabando el mundo. Y es así, a ver, cálmate, o sea, tranquilo, ¿no? Llévate las cosas, ahorita se solucionan. Entonces tratamos de darle una solución a las situaciones que se presentan, pues de la forma más rápido posible, pero pues también de una forma muy positiva, ¿no? Y pues digo, Miguel, repito, Miguel trabaja conmigo, entonces pues él también puede, me apoya en estas situaciones. Sí, claro. Claro, y fíjate que ya que lo mencionas, todos los que tenemos atención al cliente, todos los que trabajamos en atención al cliente, tenemos que tener una gran comunicación asertiva, ¿no? Sí. Y ¿a qué es a lo que voy? Que todos tenemos clientes, ¿no? Con aquella teoría del cliente interno y el cliente externo. No importa que yo no esté en servicio al cliente, mi compañero de al lado al cual yo le tengo que entregar ciertos materiales y ciertas cosas, al final es mi cliente interno, ¿no? Y entonces yo tengo que tener la manera de comunicarme con él de una manera que me permita tener buena relación, ¿no? Y sí, como tú lo dices bien, en el ámbito de los autos también es una cuestión muy difícil porque cuando la gente va a comprar un auto, fíjate, y aquí es donde empiezo yo a darle ciertas técnicas de cómo poder encontrar la manera de comunicarnos con los demás. Tenemos que entender que cuando la gente entra a una agencia para comprar un auto del valor que sea, la gente va empoderada, ¿no? Porque tener dinero para ir a comprar un carro en estos tiempos te da cierto estatus y cierto poder, y cuando la gente lo tiene, emocionalmente llega empoderada, ¿no? Pues ahorita yo tengo dinero para comprarme un carro, así es que eso nos da, y lo digo abiertamente a todos, no debería de ser, pero nos
nos hace sentir, no, es que yo no vengo a comprar una paleta, no vengo a comprar unas nieves, vengo a comprar un auto, porque mi trabajo y todo lo que he hecho me da oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, ese empoderamiento hace sentir de repente a la gente acá, ¿no? Y que por lo tanto la atención que merece es, no, se tienen que deshacer por la persona que va a comprar un auto, ¿no? La otra vez leía que Cristiano Ronaldo compró un auto de más de 10 millones de dólares, que solamente hay 10. Imagínatelo a él entrando a una agencia y que le digan que no es posible, pues no, ¿cuándo, no? Pero bueno, toda la gente, a lo que quiero llegar es que toda la gente, aunque no tengamos oficialmente un puesto de servicio al cliente, la verdad es que tenemos atención al cliente interno, a mi compañero de trabajo, y por lo tanto tengo que encontrar una manera adecuada de comunicarme con él. Laura, adelante con tu opinión. Gracias. Mire, Sí, Laura. yo quiero comentar aquí algo respecto a lo que usted menciona, de tener siempre como ese interno, ¿no? De servir o de servicio. Porque a mí me llegó a pasar con una alumna que era muy difícil, ¿no? Como que todos decían que ya ves que ahí viene otra vez y cosas así. Entonces, en una ocasión, pues yo dije, bueno, leía sus correos y hasta en los correos era como, digamos, agresiva, ¿no? En su comunicación. Entonces, a la hora de contestarlo, pues siempre lo hacía de la forma, pues de la mejor forma, ¿no? Para pues tranquilizarla. En una ocasión, ella llega y yo empecé a platicar con ella y total, hablamos muy bien, nos comunicamos bien, la empecé a escuchar y bueno, pasó. Entonces me dicen, oye, como que tú te llevas muy bien con ella. Y le digo, no, lo que pasa es que también es como la actitud que tengas cuando te diriges hacia alguien, ¿no? Darle como ese respeto o ese valor también como persona, ¿no? Dicen por ahí, trata a los demás como quieres que te traten. Y me dijo, bueno, pues nos vemos, me saludaba bien y demás. Y en una ocasión llegó muy triste, la verdad, y me dice, oye, es que quiero pedirte un favor. Y yo así como que me sorprendí y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pero yo veía que ella como que apenas si podía hablar, la verdad sí tenía una actitud muy pues, diferente a las otras ocasiones que había ido. Y me comenta, no, pues es que, ¿sabes hasta cuándo tenemos para pagar? Y le digo, sí, las fechas están así y así. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Y me dice, es que me asaltaron. Y la verdad es que no, pues se soltó a llorar, ¿no? Me dice, la verdad es que no tengo con qué pagar, me quitaron mi computadora. Estaba muy mala la chica, ¿no? Y entonces, pues cuando la escuchamos, pues era una persona muy distinta a la que siempre llegaba, digamos, como agresiva, ¿no? Pidiendo las cosas. Pero yo creo que a veces el como trates, y como usted lo dice, ese servicio o ese ser interno servicial, pues sí, ayuda para tener esa comunicación asertiva con las demás personas. Muchas gracias por compartirnos su anécdota. Un pequeño favor, podremos esperar unos momentos. Parece que el instructor tuvo unos conflictos con la conexión. Entonces, damos unos minutos para que se reincorpore, por favor. Ok, gracias. Gracias. Aquí permanecemos. Gracias. 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 Sí, gracias.
Bueno, hola, ya estoy otra vez aquí. ¿Sí me escuchan? Ya podemos escucharlo. Ay, gracias, Carla. Bueno, perdón, Laurita, estábamos contigo. Sí. Se me fue la luz y bueno, mientras me conectaba los datos, pero ya estamos aquí. ¿Qué pasó, Laurita? A ver, síguele con tu idea, perdóname. Es que ya terminé, profesor, pero nada más lo que yo comentaba es que pues sí es importante dentro de lo que usted menciona tener ese servicio, ese interno de servicio, porque pues yo creo que todos merecemos o tenemos un valor, ¿no? Ya sea a lo mejor la actitud con la que a veces vengan los demás, pues no quiere decir que pues, nos vamos a comportar al nivel de las personas, ¿no? Claro, sí, Laura, tienes toda la razón. Discúlpame por haberte cortado. Así, bueno, no, ni siquiera fui yo, no fue la luz, pero bueno. Sí, no se preocupe. Efectivamente, sí. Lo que es que sí era una alumna que llegaba muy agresiva, inclusive en sus correos. Entonces, en una ocasión, pues que llegó conmigo, todas dijeron, no, pues atiéndela tú, ¿no? Porque de verdad que es muy difícil. Entonces yo empezaba a platicar con ella, le pregunté, oye, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Y demás, y entonces se fue contenta, muy tranquila, y entonces yo me quedé así como que, pues, no sé en dónde está lo difícil, ¿no? Entonces, en otra ocasión llega, pero ella ya llegaba conmigo, ya no llegaba así como con otra persona, y me dice, oye, ¿me puedes orientar? Y le digo, sí, ¿qué pasó? Y entonces yo la vi toda mal, ¿no? La vi mal y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y entonces llega conmigo y se pone a llorar. Y yo creo que, pues no supe cómo reaccionar en ese momento, solamente la verdad sí le dije que se calmara, que estaba bien, que ya había llegado ahí, que se tranquilizara. Y pues ya comentó que pues la habían asaltado, le habían quitado su equipo y que pues ella traía como el dinero para hacer su pago de su reinscripción y que no sabía cómo le iba a hacer. Entonces pues yo le dije, pero tú estás bien, te lastimaron, te hicieron algo. No, pues no me hicieron nada. Mira, pues lo importante es que llegaste con bien, no te preocupes, ya estás aquí, ya estás a salvo. Y pues sí, la verdad es que dejé que llorara, ¿no? O sea, no le dije no llores tampoco, porque pues ya, claro, no. Yo creo que la situación era así como ya muy, muy sensible, ¿no? Y pues no voy a decir que se hizo mi amiga, tampoco voy a comentar, quizás que acabó en un final feliz o cosas de ese estilo, pero sí voy a decir que pues a veces todos tenemos pues situaciones o pasamos por momentos pues de repente que no sabemos cómo vienen las personas, ¿no? Y que también pues ellos requieren o merecen una atención y un valor el simple hecho por ser ellas, ¿no? Claro. Muy bien, Laurita, pues gracias por tu participación. Termino con María Luisa Coral para pasar al siguiente tema. Adelante, María Luisa. Gracias, rápido. Nada más, entonces, así como conectando todas las ideas que comparten los compañeros y los comentarios, este estilo de comunicación tiene más que ver con qué tanto percibes al otro. O sea, sí, al final es esto, ¿no? Como necesitas escuchar, observar, entender la necesidad del otro para que puedas ajustar el estilo, ¿no? A un momento de crisis o a un momento, pues incluso agresivo, ¿no? Que creo que es cuando más se ocupa, ¿no? O a un momento muy pasivo en el que necesitas mover el ánimo y motivar. Entonces se requiere esto, ¿no? Como observar, entender y traducir rápidamente la estrategia necesaria. Claro, sí, María Luisa. De hecho, requiere de mucha habilidad, ¿no? No es algo que lo aprendemos de un momento a otro, requiere mucha habilidad. Y por eso es que vamos a incluir, y ahorita lo vamos a ver en el tema 3, la parte de los sentimientos y de las emociones, ¿no? Porque tenemos que empezar a aprender a recoger primero, a encontrar, a entender y a reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿no? Nuestras necesidades y nuestras emociones, para poder entender las necesidades y las emociones del otro, y de esta manera entonces, sí, como bien tú lo dices, ver qué estilo de comunicación es el que tenemos que utilizar. Aunque este módulo, aunque este diplomado va orientado a que
ocupemos la comunicación asertiva, por supuesto que aquí lo que estamos aprendiendo es que no siempre la comunicación asertiva será lo más eficaz. La mayoría de las veces sí, porque nos permitirá o nos evitará un conflicto, ¿no? No nos permitirá entrar en conflicto y que todos estemos en cuanto a nuestros derechos y en cuanto a nuestras opiniones de acuerdo. Pero la verdad es que sí, dependiendo de cómo percibes las emociones y las necesidades del otro, partiendo desde las necesidades, de repente la gente también de repente necesita un gritito, ¿no? O un levantamiento de voz. Entonces, ahí es donde sí, efectivamente, dependiendo otra vez del contexto, del entorno, tenemos que tener esa habilidad para saber cómo necesita que nos comuniquemos nuestra contraparte, ¿no? De acuerdo con tu punto, María Luisa. Y esto lo aprenderemos en el módulo 5, cuando veamos las estrategias de comunicación. Gracias. Pati Martínez. Gracias, buena tarde. Yo nada más tengo una duda. Entonces, ¿podríamos decir que asertividad es igual a habilidades o es parte de? Es una habilidad, no es igual a habilidades, es parte de una habilidad que ahorita vamos a ver más adelante. Y bueno, ahorita ya vamos a ver, porque de repente les digo mucho, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, ahorita ya vamos a ver que la asertividad al final es una habilidad del buen comunicador, incluso es una habilidad del buen líder, ¿no? Pero es parte de las habilidades del ser humano que hoy en día se han puesto tantas de moda, ¿no? Por ejemplo, en los años 80s, 90s, pues esto de la empatía, la asertividad, ¿cuál es la otra palabra que está muy de moda? Hay varias palabras, ¿no? Varias habilidades que han surgido y que lo único que se le ha hecho es ponerles nombre, ¿no? Ubicarlas bien, identificarlas de una manera o de otra, pero al final son habilidades que ya había o que ya se tenía, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de esas habilidades y bueno, con esto doy por terminado el tema 2 y empezamos con el tema 3, que es precisamente la asertividad, en donde nos vamos a detener probablemente hoy, mañana y el lunes en todo lo que tiene que ver con las características de la comunicación asertiva, ¿no? Objetivo, el alumno identificará las características de la comunicación asertiva. Siguiente, por favor, Carla. Y nuestro temario para este tercer tema es el 3.1, la comunicación oral asertiva, el 3.2, la escucha asertiva, que tiene que ver, fíjense, el 1 tiene que ver con cuando somos emisores, cómo nos comunicamos de manera oral, o sea, cuando hablamos, ¿no? De manera asertiva, y el punto número 2 tiene que ver cuando somos receptores, ¿no? La escucha, porque no solamente, la comunicación asertiva no solamente es hablar, sino es también escuchar de manera adecuada, ¿no? El punto número 3 que veremos en este tema son las necesidades y las emociones, que aquí es donde entra precisamente lo que nos decía ahorita María Luisa Coral, cómo identificar qué método, qué estilo es el que tengo que ocupar para comunicarme con los demás. Bueno, pues lo voy a identificar a partir de las necesidades que esta persona me presenta y las emociones, lo que precisamente nos comentaba ahorita Laura, ¿no? Laura nos platica la historia de una chica que venía con una necesidad de que alguien le diera apoyo y con las emociones a flor de piel porque acababa de sufrir un asalto, ¿no? Entonces, cuando tú ubicas, imagínate que esta persona viene, ¿no? Y muchas de estas habilidades de ubicar la forma en cómo nos vamos a comunicar, pues ya las traemos por default, por la experiencia, por el conocimiento empírico, por lo que hemos aprendido en el tiempo. Si llega alguien llorando con cara de desesperación, con cara de que acaba de estar desencajado y tú te le pones a gritar, pues lo vas a hacer llorar más. No puedes comunicarte de manera agresiva con alguien que viene completamente destrozado. Entonces necesitas ser o muy pasivo y escucharlo y después pasarte asertivo para poderle dar, cubrir esas necesidades y esas emociones que él muestra a flor de piel, ¿no? Entonces, aquí vamos a aprender en este punto 3.3, vamos a aprender a ubicar nuestras necesidades, ¿no? A identificar nuestras emociones para saber de qué manera me puedo yo comunicar. Y una de estas era lo que les he dicho muchas veces y hoy lo voy a repetir, no comuniques cosas ni muy alegre ni muy enojado. ¿Por qué? Porque entonces esas emociones van a saltar tu forma equivocada de comunicarte y entonces no será posible que realmente des una comunicación asertiva. Ahora, si tú empiezas a identificar tus emociones y sabes que solamente esto, porque así habemos gente, y me incluyo yo, hay cosas que yo no las puedo decir más que cuando estoy enojado.
O sea, eso es cierto. Hay cosas que yo no puedo hacer ni decir más que cuando estoy enojado. De otra manera no me sale, ¿no? Entonces, tú reconoces que, a ver, para poderte decir lo que te tengo que decir, necesito estar enojado. Entonces, cuando me hagas enojar te lo diré, ¿no? Bueno, la comunicación asertiva va en el sentido de que, pues, controla tu emoción. No te esperes estar enojado para comunicar lo que necesitas de una manera adecuada, ¿no? Ahí lo veremos en cuanto a necesidades y emociones. Y por último, bueno, pues vamos a ver estrategias ya para empezar a comunicar nuestras emociones, ¿no? Y fíjense qué curioso, ya lo vimos un poquito en la introducción en el tema 1, si se acuerdan, hay emociones que se comunican solamente con los gestos o los movimientos corporales, no es necesario hablar. Por lo tanto, bueno, vamos a aprender estas técnicas para empezar a comunicar algunas emociones. Siguiente diapositiva. Primero, como cada tema y como cada sesión que les doy, vamos a ver un poquito de introducción para meternos al contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Y aquí viene exactamente con lo que abrí la sesión del día de hoy. ¿Qué es asertividad? Fíjense, el diccionario de la Real Academia, y nos vamos al párrafo de abajo, nos dice así tal cual, dicho de una persona que defiende su opinión de manera firme, ¿no? Lo que muchos de ustedes decían, lo que nos decían las primeras personas que comentaron, ¿no? Es decir, tus ideas y buscar la manera, dependiendo del entorno, la forma correcta en cuál lo dices, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice que es una persona que defiende su opinión de manera firme. Pero, como siempre, las definiciones del diccionario de la Real Academia Española como que nos quedan un poco inconclusos, ¿no? Nos dejan así como que, bueno, y entonces si yo le digo, no se hace y punto, soy asertivo, aunque esté manoteando y aunque esté gritando, estoy defendiendo mi opinión de manera firme, pero lo estoy haciendo a través de un estilo de comunicación agresivo, ¿no? Entonces, ahí la definición del diccionario de la Real Academia Española queda un poquito ambiguo, ¿no? Por lo tanto, entonces, ahora sí nos vamos al párrafo superior. La asertividad es una habilidad. ¿Te acuerdas lo que preguntabas, Pati, anteriormente? Si era una habilidad o si era igual a habilidades. Bueno, pues ahí está la respuesta. La asertividad es una habilidad social. Gracias, Pati. Es una habilidad social que consiste en conocer, y aquí viene lo que yo les comentaba, conocer los propios derechos y defenderlos, pero siempre respetando los derechos de los demás, ¿no? Fíjense cómo incluye ya en una definición más social, más estudiada, más trabajada de la asertividad, cómo incluye la parte de los derechos, ¿eh? Yo tengo el derecho de defender lo que pienso, siempre y cuando respete lo que tú piensas también. Y respetar, bueno, pues es no gritarte, no manotearte, no decirte que estás loco, no decirte que estás mal, ¿no? O ignorarte, que sería un agresivo, o ignorarte, que sería un pasivo, ¿no? No me interesa lo que tú estás pensando. Tiene como premisa fundamental que toda persona posee derechos básicos y, por lo tanto, derechos asertivos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la definición de asertividad va muy ligada, o esta nueva definición de asertividad que estamos viendo va muy ligada con los derechos de los demás, pero también con los derechos propios. O si quieren verlo de esta manera, va muy ligada con mis derechos, pero también con los derechos que tienen ustedes, ¿no? Siguiente diapositiva. Fíjense, más que en el texto, en la imagen, ¿no? Asertividad es precisamente lo que queda en medio de lo que yo quiero y lo que quieren los demás, ¿no? Lo que soy capaz de ceder, lo que soy capaz de introducir entre lo que los demás quieren, ¿no? Eso es ser asertivo, estar en el punto medio de tus derechos y los míos. Por supuesto que mientras mejor comunicación asertiva tenga yo, el círculo de lo que yo quiero se va a introducir todavía más en lo que quieren los demás. Y es aquí donde viene la magia de la asertividad, ¿no? Mientras más asertivo sea yo en la forma en cómo me comunico, voy a hacer que lo que yo quiero convenza todavía más hacia lo que quieren los demás. La asertividad suele definirse como la capacidad de expresar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestros deseos, reclamar nuestros propios derechos en el momento adecuado y sin la ansiedad excesiva que me haga verme agresivo, que me haga verme inseguro, ¿no? Y de una manera que no afecte los derechos de los demás. Es decir, fíjense, qué bonita definición. Reclamar los derechos propios, pero en el momento adecuado, ¿eh? Si yo le reclamo, cuando yo tenía 18 años, si yo le reclamo a mi papá que tengo derecho de salir de fiesta cuando él esté enojado, cuando acabo de reprobar 5 materias,
por supuesto es que no estoy encontrando el contexto exacto para decírselo. Se lo tengo que decir en el momento adecuado, cuando está más relajado, cuando está más tranquilo, sin ansiedad, sin que parezca que lo necesito, ¿no? Y de una manera que no involucre los derechos de las demás personas. Por eso les digo, y aquí está la magia, en esta imagen está la magia de la comunicación asertiva. Lo que yo quiero contra lo que quieren los demás. Y mientras más asertivo sea, más se va a cubrir de mi círculo, el círculo, es decir, más voy a eclipsar el círculo de los demás a partir de cómo me comunico yo de manera asertiva. Porque si esto es al revés, si lo que pasa es que los otros se van metiendo en mi círculo, entonces voy cediendo a lo que los otros quieren. Y se trata de convencer a los otros de lo que quiero yo, ¿no? Eso sería comunicarme de manera asertiva. Siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí entendemos entonces lo que es la asertividad como tal? ¿Sí? Es esta parte de incluir, gracias María Luisa, me asienta, es esta parte de incluir, de respetar lo que piensan los demás, así de sencillo, ¿no? De entender que los demás también tienen el mismo, y fíjense que no tiene nada que ver con autoridad, ¿eh? Y en el sentido en que entendamos esto, vamos a ser todavía más asertivos. No tiene que ver con que, como yo soy el jefe, lo que yo pienso tiene más valor que lo que piensas tú. No. Aunque yo sea el jefe, debo de respetar y entender que lo que piensa el de abajo tiene el mismo valor y la misma importancia que lo que piensa el jefe. Hay una gran diferencia, probablemente el jefe decida, ¿no? Pero tengo que comprender y entender que esta persona tiene derechos, que tiene necesidades, como ya lo dijimos, y que tiene emociones que él está queriendo cumplir a partir de lo que me comunica, ¿no? Entonces, la comunicación asertiva es una herramienta que favorece la comunicación eficaz, por supuesto. Al ponerla en práctica, fomentaremos el respeto por uno mismo y respetamos a los demás. ¿Por qué fomentamos el respeto a uno mismo? Porque también hemos hablado mucho de a veces quedarte callado, ¿no? Ser un poquito, como alguien de ustedes lo mencionó, ser un poquito agachón, ¿no? Decir, no pasa nada, total, estoy de acuerdo, ¿para qué me meto en problemas, no? No, porque ahí no te estás respetando a ti, no estás respetando lo que tú piensas, estás dejando de expresar tus emociones, estás dejando de expresar tus sentimientos, ¿no? Estás dejando de expresar tus necesidades. Por lo tanto, ser asertivo es respetarte a ti, decir lo que piensas, pero también no meterte de más en el círculo del otro y respetar lo que él también piensa, ¿no? Adelante, siguiente diapositiva. Entonces, la comunicación oral asertiva, como ya se los comentaba anteriormente, se refiere a cuando asumimos el rol de emisores. Es decir, hablar de comunicación oral es cuando nosotros hablamos, cuando nos toca emitir el mensaje, ¿no? Para ello es necesario entonces pensar antes de hablar. Ojo, si queremos ser asertivos, es importante que pensemos lo que vamos a decir, que lo tengamos incluso, si es una cuestión muy complicada, si es algo que tenemos que resolver, pues tendremos tiempo antes de pensar qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, ¿no? Si es un momento abrupto, es decir, si de repente sucede la cosa en la cual tienes que resolver y no les vas a decir tampoco, espérenme, déjenme ir 10 minutos a pensar cómo tengo que decirles las cosas. No, pero entonces debes de darte las pausas, los tiempos, para ir pensando lo que tienes que decir y entonces hablar de manera continua, sin pasividad o sin agresividad, ¿no? De la forma en como yo les estoy dando ahorita la clase. Yo ahorita no tengo ninguna presión, ¿no? Ni estoy enojado para decirles, apúrense y vamos y rápido y entiéndanlo, ¿no? O sea, yo estoy muy pasivo, muy tranquilo y tampoco estoy hablando así de que, qué flojera con este grupo y no, pues es que no me entienden. No, o sea, yo estoy hablando de una manera que no es ni pasiva ni agresiva. Yo ya estudié mis diapositivas, yo ya sé mis diapositivas, yo hice mis diapositivas, yo ya pensé lo que les quiero expresar a cada uno de ustedes con estas pequeñas oraciones que voy formando, ¿no? No soy una persona que ponga textos completos y no, voy poniendo oraciones nada más para recordar qué es lo que me toca decir, ¿no? Ya armé todo mi forma de pensar acerca de lo que les quiero decir, pero si de repente llegara una situación ahorita en el momento, bueno, tengo que ir trabajando, ir pensando lo que voy a decir, tampoco agarro y hablo nada más porque sí, pero tampoco me puedo dar el lujo de decir, ¿saben qué? Regresen en 10 minutos
y ahorita arreglamos la situación. Oiga, pero pues si venimos todos sangrados de que nos acabamos de pelear y usted quiere que regresemos en 10 minutos, lo tenemos que resolver en este momento, ¿no? Entonces, la comunicación oral es pensar antes de hablar, ¿no? No hablar con el corazón o con las tripas, sino hablar con la cabeza. Se fundamenta en la actitud personal de forma positiva que se da en el momento de hablar con otras personas. Y aquí, probablemente aquí esté la clave, ¿no? Tratar de sacar lo más positivo de lo que podemos encontrar entre un diálogo con otra persona. Ahora bien, este es otro concepto que está de moda, ¿no? El ser positivos, ¿no? Y más con la pandemia, vamos a salir adelante. Y yo he escuchado gente que dice, qué bueno que estuvo la pandemia porque aprendí. No, nada, eso es falso positivismo. Yo no creo que haya realmente en este mundo alguien que diga, qué bueno que vino la pandemia, más que aquel que se hizo millonario con las vacunas, ¿no? Pero de ahí, y eso quién sabe, porque si ese que se hizo millonario con las vacunas ya perdió algún familiar, por supuesto que no cambiaría las vacunas por la vida de ese familiar. Eso es lo que yo creo. O sea, no es cierto, ¿eh? No es cierto que, ay, qué bueno que vino la pandemia. Qué bueno porque me acerqué más a mi familia, conocí mejor a mi esposa, estuve más cerca. No, qué bueno nada. Ya está aquí y el positivismo consiste en, pues ya está aquí, vamos a enfrentarla, ¿no? Y como les decía la otra vez, vamos a sacar pañuelos y a venderlos en lugar de estar llorando. Eso es positivismo. Falso positivismo es, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Soy muy positivo, por lo tanto, yo soy capaz de lograr lo que yo quiera. No es cierto. Eso es falso positivismo. Alguien positivo sabe cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, y alguien positivo, fíjense, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, pero alguien positivo sabe qué no puede hacer, ¿no? Y es tan positivo que lo reconoce y dice, ¿sabes qué? Eso yo no puedo, o sea, no está en mí, no es parte de mi ser, yo no tengo esa habilidad, ¿no? De mentir o de hacer. Entonces, alguien positivo también sabe lo que no puede hacer, ¿no? A esa positividad me refiero cuando digo hablar con las personas de gente positiva, tratar, no ir a platicar con alguien tratando de ver cómo me lo voy a molar, ¿no? Cómo le voy a ganar, cómo lo voy a destrozar, cómo lo voy a hacer sentir mal, cómo me voy a salir con la mía, que eso es uno de los grandes problemas que existe en la comunicación. A ver, ¿cómo le hago para salirme con la mía? Para llevarme yo la razón, para hacer sentir mal al otro. No, mejor ¿cómo le hago para que nos podamos entender? ¿Cómo le hago para que yo pueda expresar correctamente mis ideas, él los entienda de manera adecuada y también yo entender cuáles son las necesidades que él tiene, ¿no? A eso me refiero con la positividad, no a que siempre vamos a ganar, porque eso entonces sería un falso positivismo. Siguiente diapositiva. La comunicación oral asertiva, entonces, busca que las relaciones humanas sean más cordiales, por supuesto, que sean más correctas, ¿no? Que nosotros con nuestro equipo de trabajo podamos comunicarnos de manera cordial, que seamos realmente compañeros de trabajo. Si podemos ser amigos, adelante, ¿no? Yo siempre les digo a mis empleados, no se trata de aquí que todos terminemos siendo amigos y cada viernes nos vayamos a tomar el café y les digo, es más, si quieren que sea muy honesto, a lo mejor ni me conviene que todos seamos grandes amigos dentro del trabajo, ¿no? Porque luego vienen muchos vicios, pero que seamos buenos compañeros, que nos llevemos bien, de manera cordial, de manera correcta, ¿no? Por supuesto, poniendo en primer lugar el respeto y la amabilidad en la forma en cómo nos dirigimos a los demás. ¿Por qué? Porque aceptamos que esa persona tiene derechos, los mismos que tengo yo, ¿no? Y alguien alguna vez me dijo, entonces también tengo derecho de enojarme y de gritar. Sí, por supuesto, tienes mucho derecho de enojarte y de gritar, pero a quien te respete tu derecho. A mí no me vas a venir a violar mi derecho de que te expreses conmigo con respeto, ¿no? Porque a veces la gente cree, es que yo también tengo derecho de gritonear. Ah, pues sí, pero ve y grítale a quien se deje. A mí no. ¿Por qué? Porque yo soy asertivo y te hago ver que tengo derecho a que te comuniques conmigo de una manera adecuada, ¿no? Entonces, no confundamos esa positividad de decir, es que yo soy muy positivo y como él tiene necesidad de gritar, grítame, yo lo acepto, mira, al fin que yo soy bien asertivo. No, asertivo es poner límites también, ¿no? Y decir, a ver, aquí no me vas a venir a gritar, es que tengo derecho a gritar. Pues sí, tienes derecho a gritar si quieres y si te dejan en tu casa. Aquí no me vienes a gritar, ¿no? Y eso es lo que yo les comunicaba en alguna sesión de la manera en cómo nos podemos comunicar con los jefes. Por supuesto, no vas a ir a decirle, no, aquí no tienes derecho a venirme a gritar, porque al otro día pasas a recursos humanos por tu liquidación, pero sí buscar la manera de hacerle entender en su momento
que conmigo, jefecito, conmigo no es necesario los gritos, yo entiendo más platicando, llevándonosla tranquila, ¿no? Y él mismo se va a dar cuenta. Los jefes, insisto, no son tontos, saben con quién sí pueden hacerlo y con quién deben de marcar cierta distancia. Entonces, si nosotros somos asertivos en la manera en cómo le comunicamos nuestros derechos, el jefe también lo va a entender, ¿eh? Porque no es tonto, insisto. Entonces, esta comunicación oral asertiva es parte del principio fundamental de la empatía. ¿Qué entendemos por empatía? Ya lo habíamos dicho la otra vez. Ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Ver las necesidades que el otro tiene. Yo voy más allá. Yo digo que la empatía es meterte en la esfera que recubre a la otra persona. Es un poco complicado, sí, es muy complicado, pero si tú, como lo decíamos la otra vez cuando hablábamos de las situaciones de tránsito, ¿no? Si esta persona va peleando con todo el mundo, pues a lo mejor la persona ya va tarde al trabajo, a lo mejor ya empezó por pelearse con su esposa y ¿qué le va? Si ya se peleó con el ser que más ama, que está junto a él todo el tiempo, ¿qué más le va a dar pelearse con cualquiera que se le cruce, ¿no? Entonces, a eso voy en meterte en la esfera de los demás. ¿Alguna preocupación trae? ¿Por qué viene tocando el claxon? Pues algo le pasó o algo está buscando, ¿no? A lo mejor lo que está buscando es pelea y como bien decía, creo que Miguel Ángel fue el que dijo la otra vez, pues lo dejo, que se encuentre uno que le ponga igual que él, yo no me voy a poner ahí en problemas con esta persona. Ser empático es eso. Y cuando nosotros logramos ser empáticos, meternos a la esfera de emociones, de necesidades, de forma de comunicar de nuestra contraparte, logramos entonces una comunicación verdaderamente asertiva. Porque entonces vamos a descubrir qué siente, qué necesita y cómo se lo tengo que comunicar para que se sienta mejor. Como bien nos lo platicaba, y pongo otra vez el ejemplo de Laura, ¿no? Como bien nos lo platicaba de la chica esta que llegó llorando porque la acababan de asaltar. Laura entendió muy bien qué siente y qué necesita. Lo que necesita es que le escuchen y obviamente se siente ahorita devastada, destrozada. Digo, perdió una computadora, el dinero para su colegiatura, ¿no? ¿Cómo más se puede sentir? Alguien podría decir, alguien no asertivo podría decir, ay, cálmate, si no se te murió alguien. Oye, pero tú no sabes con qué necesidad yo, o con qué trabajo compré esa computadora, o con qué, bueno, que era creo que era de la escuela, pero bueno, con qué trabajo junté el dinero para pagar mi colegiatura. Entonces no me vengas a decir que mi problema es menor a lo que tú crees, ¿no? Hay que ser empáticos, ¿no? Hay que entenderlos. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Hace algunos días, pues aquí en casa comentábamos esta parte de que alguna de mis hijas, la mayor, se sentía un poco mal, ¿no? Y entonces, erróneamente y mal comunicado de mi parte, yo le decía, no, oye, pero imagínate la gente que ya perdió un familiar o que no puede hacer esto, tú por lo menos tienes tu clase de esto, haces esto, tienes a tus hermanas con las cuales puedes platicar. Y se me quedó mirando y dijo, no minimices mis problemas. O sea, yo me siento mal por lo que tengo, ¿no? Entonces, eso es empatía. Sentirte en la parte del otro y no minimizar lo que te está expresando, las emociones y las necesidades que te está expresando. Y tenía toda la razón, ¿no? Hay que ser empáticos. A lo mejor para ella es una tragedia el no poder salir con sus amigos, cuando por otros la tragedia es pues, que ya se le murió mamá, papá y abuelito, pero los problemas de cada uno no tenemos por qué minimizarlos, ¿no? Observa y comunica los hechos sin juzgar a los demás. Esta es otra que nosotros como sociedad, somos una sociedad muy juzgadora, ¿no? Juzgamos las cosas hacemos un diagnóstico antes de hablarlo, antes de decirlo. No, es que él es así, pues se lo merece, ¿no? Se lo merece. A ver, espérame, no lo juzgues, primero escúchalo, primero que te diga qué está pasando antes de juzgar a los demás, ¿no? Se encarga de identificar y expresar los sentimientos, y ahorita vamos a ver ese módulo completo de sentimientos y emociones, ¿no? Y por supuesto, alguien que comunica de manera asertiva, tiene una comunicación oral asertiva, cuida mucho el tono de voz. Su tono de voz es modulado, es convincente y es aceptable, ¿no? Es decir, no tiene que ser muy fuerte, que moleste a los demás y que diga, a ver, espérame, creo que ya me estás gritando, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con alguien que desde nuestro punto de vista está gritando y le decimos, oye, no me grites, no estoy gritando, así hablo? Ay, espérame, no. O sea, a mí no me vengas con que así hablo, a mí no me vienes y me hablas así, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Oye, no me grites, no grito, así hablo, ¿no? Nadie habla así. O sea, definitivamente, a ver, y cuando les digan eso, diría, ok, mantente hablando así por 5 minutos, se te va a ir el aire, te va a doler la cabeza, no, por lo tanto, no hablas así. Yo, por ejemplo, yo personalmente tengo un tono de voz fuerte, o sea, mi voz no es grave, no es que hable así ronco ni nada, no.
pero tengo un tono de voz fuerte, más sin embargo, pues no parece que esté gritando, ¿no? Simplemente mi tono de voz lo trato de modular para que, bueno, pues soy conferencista, soy capacitador, soy docente, por lo tanto, pues tengo que tener un tono de voz convincente, aceptable, que la gente me escuche y que diga, ok, acepto lo que me está diciendo, tiene fuerza para decirlo, sin gritarlo, sin que me molesten los oídos, ¿no? Y por lo tanto, puedo hacer que la gente diga, ok, tiene razón. En cambio, si yo les estuviera dando el curso así, con un tono de voz, dirían, este cuate, además de qué flojera, no sabe ni lo que está diciendo, ¿no? Entonces, el tono de voz no tiene nada que ver con que si tengo la voz chillona o tengo la voz grave o la tengo aguda, no. Simplemente es un tono de voz modulado, convincente y aceptable. La gente asertiva muestra seguridad con este tipo de voz y por lo tanto permite que los demás crean en lo que está diciendo, ¿no? Que sería la palabra clave, hacer que los demás crean en lo que estás diciendo. Siguiente diapositiva. Pasando al tema 3.2, y no es que vaya muy rápido, lo que pasa es que vamos a detenernos mucho en la parte de las emociones y las necesidades. La escucha asertiva. Quiero preguntarles, y creo que es una pregunta que en todo momento a muchos de nosotros nos han hecho, ¿no? ¿Oír o escuchar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién quiere compartirme su opinión acerca de cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Es como ver y observar. María Luisa Coral, adelante. Gracias. Oye, en la lámina anterior, o sea, realmente lograr este nivel de comunicación implica un camino doloroso, porque no sé, o sea, eso no sé, así como de salí de la escuela y me lo enseñaron. O sea, al final, pues nos tenemos que equivocar muchas veces. Hay que darse muchos topes. Sí, yo personalmente tengo un problema. Puedo modular muchas cosas, pero mi cara lo dice todo. Entonces, puede estar, no, sí, pero mi cara demuestra que no. Y bueno, y en este sentido, pues yo creo que escuchar, ¿no? Mi hija me dice, me habla y me toca. Ella quiere que la escuche con los ojos, ¿no? O sea, ella sabe que la oigo, ¿no? Pero me toca porque ella necesita, en tener este contacto visual para saber que realmente le estoy poniendo atención, ¿no? Es lista, porque ella ya sabe que sí le estoy oyendo, pero si me está hablando acá y estoy acá y llega un mensaje, pues si no desvío la mirada, no la escucho realmente. Entonces es fundamental, pues, escuchar. Claro. Listo. Y fíjate, aunado con esto que dices, bueno, primero lo de los topes, ¿no? Que es un camino muy doloroso. Sí, yo te acabo de platicar que hace 15 días, siendo experto en comunicación y tal, y dándole un curso a 63, 70 personas, te estoy contando que hace 15 días no fui capaz de comunicarme de manera adecuada con mi hija, ¿no? Entonces sí, te llevas una serie de topes todavía, pues que vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Lo vas entendiendo con la experiencia. Y sí, efectivamente, en esto de la comunicación hay una frase que dice, vamos a escuchar con los 5 sentidos, no solamente se escucha con el oído. Gracias, Gisela. Perdón, María Luisa. Gisela Chávez, adelante. Gisela, no sé si ya aprendiste tu micrófono. ¿Me escucha, maestro? Sí, adelante, Gisela. Sí, maestro, para mí oír es pues que todos los que tenemos esa fortuna de tener el sentido del oído podemos oír. Podemos oír 1000 canciones, 1000 conferencias, infinidad de clases, pero escucharla para mí es entender lo que estoy oyendo. Entonces, escuchar para mí es sinónimo de entendimiento para con los demás y para conmigo misma, para después eso mismo que entendí o que escuché lo pueda replicar de acuerdo a lo que yo necesite. Eso es para mí oír y escuchar. De acuerdo, Gisela, y tocas un tema fundamental. Oír es el sentido, exacto. O sea, oír es aquellos que hacemos uso del sentido de oír, valga la redundancia, ¿no? De aquellos que hacemos uso del oído, ¿no? Oímos muchas cosas, oímos el camión que pasa, oímos el perro que ladra, oímos el viento, ¿no? Que chilla, ¿no?
Oímos que cierran la puerta, oímos que la abren, pero a lo mejor no escuchamos quién está entrando porque no pusimos atención. O sea, ya oímos que aceptaron la puerta, sí, sí, está bien, pero no estamos escuchando los pasos. ¿Quién es el que entró? ¿Son pasos sigilosos? ¿Son pasos rápidos? ¿Son pasos pequeños? ¿No? Entonces, fíjate, lo dices bien, Gisela. Oír es utilizar el sentido del oído, ¿no? Gracias. Miguel Ángel Villavicencio. Para mí el oír es como darle el avión a una persona que está hablando y lo oigo. Y escuchando es precisamente como decía María Luisa, es voltear con la persona, poner atención. A mí como me choca, por ejemplo, cuando saludas a alguien y con la mirada hacia abajo. O sea, me estás poniendo atención siquiera para saludarme. Entonces, es la diferencia, ¿no? Y el escuchar es oír el mensaje, analizarlo, entenderlo y armar ¿cómo se llama? Crear una respuesta. Y así afirmando también lo que decía la compañera María Luisa, efectivamente nosotros que estamos preocupados en cómo comunicarnos cada día mejor, pues nos encontramos con más problemas, ¿no? Porque dentro de lo que hemos practicado y creo que de alguna manera todos hemos estado en algún momento utilizado la comunicación asertiva, pues ahora con todos estos elementos que nos estás dando, pues nos damos cuenta de que todavía nuestra forma es más complicado para nosotros, porque tenemos que prepararnos y que tenemos que estar preparando nuestros mensajes. Y si de alguna manera por naturaleza éramos así como asertivos o en algunas ocasiones, pues ahora es ensayar, entrenar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, en dónde lo voy a decir, a quién se lo voy a decir, qué nivel tiene al que se lo voy a decir, dónde voy a estar yo. O sea, antes de tener un contacto es preparar toda esta situación. De acuerdo, Miguel Ángel. Y sí, fíjate que efectivamente escuchar también implica tener una respuesta implícita. Y no tiene que ser a fuerzas una respuesta verbal, como lo he dicho muchas veces, ¿no? Puede ser una respuesta a través del gesto o a través de los movimientos corporales. Eso implica también el escuchar, el procesar la información, no nada más que, ahora sí como decían por ahí, te entra por aquí, te sale por acá, no. Que entre por aquí, que se procese por acá, que lo sientas completo y luego entonces que salga por la forma en cómo tienes que comunicar esa respuesta, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Blanca Mirna, adelante. ¿Sabes qué pasa, Mirna? Que la R y la N se juntan mucho y parece otra M. Pero ya ahorita ya vi bien. Blanca Mirna, adelante. Gracias, buenas. Para mí, oír puede ser el ruido de los pajaritos, cualquier ruido, ¿no? Que se escuche, hasta el de los mismos autos. Pero el escuchar es ponerse en los zapatos de otro y tratarlo de ayudar. Para mí sí hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Fíjate, ahorita que tocas, Blanca, el tema de los autos, ¿no? Tengo un primo que es mecánico y luego le llevas el carro. Ahorita me llegó a la mente ese ejemplo. Le llevas el carro y te dice, échalo a andar. Y lo echa a andar y uno oye el motor, ¿no? Pues él escucha al auto y entonces dice, ya sé qué es. Y empieza a repararlo, ¿no? A partir de escuchar el auto. Uno que no es especialista en autos, pues oyes el motor y listo, ¿no? Él escucha cuáles son va a parecer tonto, pero escucha cuáles son las necesidades del auto y encuentra entonces, a partir de la escucha que tiene de los motores, qué es lo que está pasando, fíjate, ahorita que tocaste ese tema del motor. Y lo mismo podría ser probablemente con los pájaros, ¿no? Habrá, por ejemplo, alguien como yo que no sé absolutamente nada de aves, que escucho cantar un pájaro y pues para mí es un pájaro. Habrá quien diga no es un pájaro, es un gorrión. Habrá quien diga no es un gorrión, es un colibrí, ¿no? Porque saben escucharlo. Bueno, en el caso de nosotros, tendremos que aprender a escuchar cuando una persona nos quiere decir algo con cierta importancia, de manera enojada, de manera alegre, y no solamente oír y como dice Miguel Ángel, darle el avión, ¿no? Gracias, Blanca. Nancy Favela, adelante. Bueno, coincido mucho con lo que están diciendo mis compañeros. Creo que cuando somos papás o empezamos o tenemos un hijo, desarrollamos también eso mucho, porque empezamos a darnos cuenta en que tenemos que estar bien atentos a lo que decimos, cómo nos expresamos para que no cometamos el error de enseñarles cosas que a lo mejor no nos va a gustar, ¿no?
pero también el que, por ejemplo, como dice usted, ¿no? El que, ¿quién entró y dónde estás? ¿Y cómo, qué estás haciendo, no? Y estamos desarrollando mucho eso de realmente saber escuchar, saber oír bien a nuestros hijos. Entonces, creo que lo desarrollamos más cuando empezamos a ser papás. Claro, claro. Y fíjate, Nancy, eso que acabas de decir es muy cierto y se me viene a la mente otro ejemplo. Hace unos meses, cuando recién empezaba la pandemia, hablaba con mi hermano por teléfono y me dice, no, es que esto está bien fuerte, que no sé qué, no, te estoy hablando pues ya casi hace un año, ¿no? Que empezó esta situación. Dices que está bien fuerte, que mi hijo está bien espantado, ¿no? Tiene un hijo que tiene 6, 7 años, pequeño. Está bien espantado y es que fíjate que el otra vez, y entonces fíjate lo que me dice, estaba mi esposa cocinando y acostumbra a cocinar con la tele prendida. Entonces ella nada más la está oyendo, no la escucha. Está cocinando y está oyendo la tele, no sabe lo que están diciendo por ahí. Y su hijo sentado, comiendo, ¿no? O bueno, haciendo tarea, no sé qué, y el niño sí estaba escuchando. Y resulta que estaban las noticias y que la pandemia, y que se están muriendo tantos y que todo. Y entonces el niño pues entró en crisis. Oye, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué no me lo han dicho? Que todo el mundo se está muriendo, mis abuelitos, se van a morir mis abuelitos, los viejitos, etcétera, ¿no? Porque ella oía lo que decían, pero nunca puso atención. Y el niño sí estaba poniendo completamente atención y procesando lo que estaba escuchando, ¿no? Es una gran diferencia lo que dices. Exactamente cuando somos papás desarrollamos un poquito más el sentido de la escucha y por supuesto que las mujeres mucho más, ¿no? En esa razón de bueno, pues al final esa parte de maternidad que tiene, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, hoy en día la más pequeña tiene 13, pero cuando estaban pequeñitas, además eran 3 bebés seguiditas, la más grande tiene 15, la mediana 14, la siguiente tiene 13, o sea, así correditas. De tal forma que me acuerdo que mi esposa decía, es que tiene hambre. Espérame, pues si yo la escucho llorar igual cuando tiene frío o hambre, no, llora distinto. Ah, caray, ¿no? Y sí, lloran distinto, hay que saberlo escuchar. Muy bien, Maribel Reyes, adelante, gracias, Nancy. Maribel. Ay, hola, buenas tardes. Una disculpa por lo anterior, O sea, no, fue sin querer. No pasa nada, no te preocupes. Pues sí, efectivamente, yo coincido mucho con Nancy. A nosotros como mamás, nuestra forma de escuchar es muy, muy peculiar, ya que cuando tienes un bebé y el mínimo ruido que hace cuando está chiquito, lo escuchas. Los papás, sí, los hombres sí, pero como que nosotros tenemos más esa capacidad de escuchar ya se quejó. Y si sabemos que nuestro hijo trae una pequeña enfermedad o algo que tenemos que estar más al pendiente, yo creo que aprendemos más a escuchar. Y yo ahorita mis hijos ya son adolescentes, bueno, escucharon creo que a mi hija, ya es mamá y a mi nieta le gusta mucho que le escuchemos, o sea, ella a veces nos grita para que volteemos a verla, porque si ella no la volteamos a ver, ella siente que no la estamos escuchando, no la siente que la estamos escuchando, y yo sí les digo mucho a mis hijos, a ver, ¿me escuchaste lo que te dije? Y se quedan, sí, a ver, ¿qué te dije? Y le digo, no me escuchaste, tú oíste que yo hablé, pero no me escuchaste. Aprende a escuchar, porque cuando tú estás en clase, tú oyes hablar al maestro, pero no escuchas lo que tu maestro te está diciendo. Está pasando lo mismo conmigo. Entonces, para mí, el saber escuchar a las personas es así como que es una cosa de respeto. Es de respeto hacia las personas que nos están hablando, porque Claro. si nos hablan es por algo, no por molestarnos. Y tengo un comentario, maestro. ¿Qué pasa cuando dos personas, o sea, son asertivas? Cuando dos personas se encuentran y son asertivas, ahí cómo es el comportamiento, porque yo siento que ahí llega a ser una forma así como que una lucha de ego, ¿no? O sea, tú sabes que eres asertivo a lo mejor y la otra persona también sabe que es asertivo. ¿Ahí qué pasaría, maestro? Te puedo asegurar en un 90%, porque tampoco soy quien para asegurarte las cosas al 100%, pero te puedo asegurar en un 90% que cuando dos personas asertivas se comunican,
El diálogo es breve, rápido, conciso y claro. Y llegan a un acuerdo de manera brutal, ¿no? Y esto lo puedes ver tú con muchas personas con las que te entiendes. No necesita la gente saber que es una persona asertiva. Es decir, no se trata de que yo sepa que me comunico de manera asertiva o que me reconozca como una persona asertiva. Simplemente que hay personas, y tú lo has de ver en tu día a día, personas con las que haces clic, ¿no? Una buena amiga, por ejemplo, ¿no? Tu mejor amiga, tu hermano, tu hermana, no sé cómo tengas la relación, por ejemplo, con tus hermanos, pero debe haber una persona con la que haces clic. Y esa persona con la que haces clic es porque es una persona igual de asertiva que tú en la manera en cómo se comunican. Se entienden, se conocen sus necesidades, conocen sus sentimientos, se ponen en los zapatos del otro, ¿no? Y eso, créeme que es una de las mejores relaciones que puede haber. No tiene nada que ver con el ego, porque entonces, si tú llegas con ego ante una conversación, no eres tan asertivo como dices serlo. Tú no puedes llegar, y hablamos hace rato del falso positivismo, tú no puedes llegar a una conversación pensando, como soy bien asertivo, esta conversación rápido y yo gano. Ahí ya no hay asertividad, ahí hay un poco incluso de agresividad. Una persona asertiva es aquella que entiende que voy a llegar a platicar con alguien y voy a tratar de dar mis opiniones para que esa persona también me las dé, y voy a construir, voy a sumar, voy a construir algo nuevo para ambas partes, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo tengo un compadre, mi mejor amigo, ¿no? Mi mejor amigo de la infancia. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 4 años, porque íbamos juntos en el kinder y crecimos juntos mucho tiempo. Íbamos a jugar fútbol, es decir, nos conocemos de pe a pa. De repente se va a vivir él a Cancún cuando tendría, yo creo que unos 20 y tantos años. Yo ya no me acuerdo si ya me había casado. El caso es que nos vemos muy seguido. Ahora es padrino de una de mis hijas, yo soy padrino de su hijo, es decir, hay muy buena relación. Él y yo nos vemos en el aeropuerto, por ejemplo, cuando viene de Cancún y voy a recogerlo, porque voy a recogerlos que de mi casa, yo voy a Cancún y a mí me conviene más, ¿no? Porque no pago hotel en Cancún. El caso es que cuando nos vemos, mi esposa y su esposa dicen, ahí van otra vez. Nos quedamos viendo, te lo juro, y sonreímos, nos da risa, porque tenemos tal identificación, te lo juro, mental y de comunicación, que nos vemos, nos empezamos a reír y nos abrazamos. Y es una persona con la que me encanta estar, y todo lo que decimos, la mayoría de las veces coincidimos, estamos de acuerdo. Y cuando él llega a tener un problema, me habla por teléfono y me dice, oye, compadre, fíjate que esto, ¿no? Y muchas veces yo le he dicho, no, Miguel, no, bueno, no le digo Miguel, ¿no? Es más, les voy a decir aquí de cariño, le digo Pompaye, porque su hijo chiquito me dice Pompayito, ¿no? Entonces, le digo, no, Pompaye, estás mal. Porque mira, sí, no, sí tienes razón, por eso te hablé a ti, porque eres el único que me puede hacer ver que estoy mal sin necesidad de... Y lo mismo yo, no estoy diciendo que nada más él. Yo de repente le digo, oye, fíjate que pasó esto, ¿cómo ves? No, pues hazle así, mira. Es decir, creo que somos dos personas asertivas que nos comunicamos de tal manera que la comunicación fluye completamente, ¿no? Entonces, yo te podría decir que cuando estás con otra persona asertiva es hermoso, porque la comunicación, como te lo describí al principio, fluye, es rápida, es consistente y además llegas a un acuerdo padrísimo, ¿no? Sería lo mejor para todos. Lo que pasa es que a veces no a todos nos gusta, nos conviene, ¿no? Y te pongo un ejemplo en la relación matrimonial. Y bueno, no estamos aquí para hablar de ese tipo de cosas, pero al final yo tengo 26 años ya de casado y me llevo muy bien con mi esposa. Por supuesto hay etapas y momentos como en todos los matrimonios, ¿no? Y de repente no te interesa comunicarte bien. O sea, es así, hay que ser honestos. Me llevo bien con ella porque ambos somos asertivos y tratamos de comunicar, pero de repente no estoy de humor para comunicarme bien. O quiero, como dicen por ahí, traigo ganas de pelear, traigo el gallito encerrado, ¿no? Entonces, eso es otra cosa distinta, a que sepas que sí hay manera de comunicarte de manera asertiva con las personas, ¿no? Pero bueno, espero haber contestado tu pregunta. Sí, gracias. Vamos a dejarle aquí porque ya empezamos entonces con la escucha asertiva el día de mañana y empezamos con los sentimientos y las emociones. Gracias por los aplausitos que me pusieron por ahí. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana nos vemos 4 de la tarde otra vez para irnos con esto de la parte de la escucha asertiva. Por ahí Carla les va a hacer favor de hacerles llegar a su carpeta una lectura. Es una lectura de 3 hojas que habla de la inteligencia emocional, un resumen de la inteligencia emocional de 3 hojitas, ¿no? Por ahí, si ustedes tienen oportunidad de leer el libro de Daniel Goleman de la inteligencia emocional, léanlo.
es la Biblia de lo que es la inteligencia emocional. Mañana les doy la bibliografía completa. Es de Daniel Goleman, es un buen libro. Pero ahí en esas 3 hojas que les estoy mandando viene mucho resumen de lo que va a ser. No es necesario que lo lean para mañana, si lo pueden hacer adelante porque, bueno, pues participarán un poquito más, pero lo pueden hacer el fin de semana sin problema, ¿no? Y Carlita les hará llegar la información. Que pasen una muy linda tarde, cuídense mucho, pórtense bien. Aquellos que trabajan en el sistema, bueno, no todos trabajan, les iba a decir en primaria, kinder o secundaria, no, es que tengo un grupo de diversos niveles, todos ustedes son de universidad. Pues les iba a decir, mañana tenemos TGA, los que estamos en primaria, kinder y secundaria, pero a ustedes ya no les toca eso. Bueno, descansen, cuídense mucho, bonita tarde y nos vemos mañana. Cuídense, adiós. Gracias, Carla, por tu apoyo, como siempre. Hasta mañana. Descansen. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana, maestro. Adiós a todos, cuídense. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un momento, por favor, que las lecturas ya están en la carpeta que se encuentra en la pestaña de archivos. Es inteligencia emocional. Pueden revisar ahí el documento. Gracias. Gracias, hasta Gracias, luego. Carla. Gracias. Gracias. Tarde, hasta luego. Buena tarde a todos. Gracias. Que tengan linda tarde.